Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por asistir a ver la presentación de mi tesis. Yo ya defendí, por suerte, hace unas semanas. Y quiero tocar un tema que es como bastante nuevo, que es la presencia de patógenos en especies silvestres. En este caso es en lapa roja, en Aramacao. Para como iniciar un poco, quiero explicarles que esta tesis nació de como un experimento, invento mío, de intentar hacer un diagnóstico de salud previo, o sea, inicial, de una población de vida libre de una forma menos invasiva posible. Bueno, entonces les voy a presentar primero a la lapa roja, que ustedes la conocen mucho mejor que yo, y como sabrán, según la UICN, es considerada de preocupación menor por su amplia distribución, que va desde el sur de México hasta el centro de Brasil y Bolivia. En CITES está en apéndice 1, como creo que son todas las citácidas. Pero la cosa es que la UICN no toma en cuenta que existen dos subespecies, como sabrán, la Aramacao y la Aramacao cyanoptera, que sobre todo la cyanoptera, que está como casi en toda Mesoamérica, de Costa Rica para abajo. De hecho, parece que del norte de Costa Rica para arriba, digamos, perdón, hasta México, que suele estar en peligro de extinción en toda su distribución, a pesar de que la UICN dice que no. En El Salvador está localmente extinta ya, y para Costa Rica también está considerada en peligro de extinción según la lista de especies de aves con poblaciones reducidas y en peligro de extinción para el país. Perdón. Aquí en esta imagen pueden ver en el fondo gris, es la distribución original que se cree que tuvo este animal, este animal en Costa Rica, pero por procesos de deforestación y cambio de uso de suelo, se ha reducido a las poblaciones que vemos en este caso en las zonas más oscuras, las zonas negras. Perdón. Las poblaciones más grandes son las dos que están en este mapa de color oscuro, que son las que están en el Pacífico Central y en el área de conservación OSA. La del Pacífico Central tiene aproximadamente 450 individuos y la de OSA tiene entre 800 y 1200 individuos. Estos son estudios de más o menos del 2010 aproximadamente y son estimados. Aparte de esos estudios, han hecho muchos acerca de su comportamiento, alimentación, estado de conservación también, y últimamente también de genética. Se ha comprobado que a pesar de que estas dos poblaciones están o han estado aisladas hace muchas décadas, se encuentran saludables genéticamente hablando. Y también en otros estudios se ha demostrado que se encuentran aumentando naturalmente del número de individuos. Entonces yo trabajé en estas dos poblaciones, que son las más grandes, de mayor número, y también las más fáciles de acceder. Acerca del tema de patógenos en vida libre, hay dos formas en las que pueden aparecer. La primera son los patógenos introducidos, generalmente por el humano y sus animales domésticos, y esto se puede dar principalmente por la fragmentación del hábitat o la introducción y translocación de animales silvestres. En la fragmentación del hábitat podemos ver acá este conjunto de mapas de Costa Rica y la deforestación que ha sufrido en estas décadas entre el 40 y los principios finales de los 80, en los cuales vemos que los parches de bosques han ido reduciendo notoriamente. Esto tienen que tomar en cuenta que aparte de aislar las poblaciones unas de otras, las aglomera en parches muy pequeños, lo que en primer lugar da un mayor número de contacto entre las poblaciones silvestres y los humanos y sus animales domésticos, aparte que es un factor de estrés muy grande para los individuos, lo que también les afecta el sistema inmune, inmunosuprimiéndolos, y también puede disminuir la variabilidad genética, que también es un factor muy importante en su resistencia contra enfermedades. Y por otro lado, también nosotros los humanos solemos, cuando nos expandimos, llevar a nuestros animales, sean bovinos, o sea, animales grandes como bovinos, equinos, etcétera, o los domésticos más pequeños como ser las aves, los perros, los gatos, a todos estos lugares que vienen con sus enfermedades que son nuevas para la vida silvestre, o las lapas, por ejemplo. Y muchos de estos animales también, sobre todo si uno vive cerca de las áreas verdes, como no los encerramos, tienen acceso libre a todo y suelen entrar a los parques y diseminar sus enfermedades por todos lados. Y estas enfermedades nuevas
con las que tal vez nuestros animales sí han convivido o hasta están vacunados, no les hacen un efecto tan negativo como las poblaciones silvestres que las consideramos ingenuas a esta enfermedad. O sea, nunca han tenido contacto con ellas, no tienen anticuerpos y al enfermarse pueden arrasar con poblaciones enteras. El otro tipo de enfermedades que hay son las endémicas, que son las enfermedades que han coevolucionado durante miles de años con las especies y que en un estado natural y en equilibrio no deberían causar grandes mortandades. Sí pueden morir tal vez animales muy jóvenes o animales muy viejos, pero eso es un ciclo normal en la naturaleza. O sea, no podemos esperar que en la vida libre realmente no haya ningún patógeno, eso tampoco no es sano. Pero este equilibrio endémico del que les hablo, que solamente mueren ciertos animales de vez en cuando, se puede ver afectado negativamente, sobre todo por factores antropogénicos, como siempre realmente. Y estos factores que pueden ser o ese aumento de estrés o la baja variabilidad genética, también puede haber un cambio genético de los individuos por la endogamia, que también afecta negativamente el sistema inmune de los animales, haciéndolos más susceptibles a estas enfermedades que antes no les hacían ningún daño y ahora sí. Bueno, el estrés también y también la desnutrición, por no haber exceso ya o ya haber, no sé, deforestado muchas áreas y ya no hay suficiente alimento o las aves empiezan a cambiar su alimento a especies endémicas. Por ejemplo, las lapas comen mucho de almendro de playa, que es introducido, y puede ser que en vez de eso estén dejando de comer otras plantas, otros frutos que comían antes, y ese factor nutricional puede afectar negativamente su capacidad de defenderse contra enfermedades que antes no les causaban daños. También puede haber un cambio genético en el patógeno per se, es decir, al estar asignados los animales, que una enfermedad que era típica de, no sé, algún tipo de lapa, digamos, sobre todo los virus tienen capacidades de mutar y pueden estar afectando a otro tipo de especies, hasta mamíferos o cualquier otra especie, y de una forma mucho más patógena, porque los virus pueden hasta combinarse, recombinarse, cambiar, mutar, un montón de cosas. Y todo esto generalmente es producido o causado por factores humanos. En mi estudio yo elegí dos enfermedades, que son la tuberculosis aviar y la enfermedad de Pacheco. La tuberculosis aviar según la Organización Panamericana de Epizootías, puede ser causada por dos bacterias, que es el Mycobacterium avium avium y el Mycobacterium genavense. La enfermedad de Pacheco es causada por un herpesvirus, el herpesvirus de cetáceos, específicamente, que tiene 5 genotipos. Es importante considerar que las micobacterias en general son como una especie que tiene cientos y cientos y cientos de bacterias diferentes que pueden estar en el agua, pueden estar en la tierra, pueden estar en los animales y todo, y hay algunas cepas que son más patógenas que otras, y hasta hay algunas que son comunes en el medio, que son positivas para descomposición de material orgánico, etc. Entonces hay una gran variedad de micobacterias. En cambio el herpesvirus sí es un virus que generalmente evolucionó con una especie y sí suele ser patógeno. Acá vemos 3 imágenes de qué es la sintomatología más común de la tuberculosis aviar. En la primera vemos una cotorrita con una inflamación difusa en párpados y conjuntiva. Al medio vemos un corazón, bueno, no sé, con nódulos blancos, blanquecinos muy grandes, que es la acumulación típica de la tuberculosis. Son nódulos caseosos, y acá vemos el hígado de una paloma con muchos punticos también blanquecinos, que es otra forma que se puede presentar. Es característico de las tuberculosis en general, de las micobacterias, que son enfermedades crónicas, entonces suele manifestarse más en individuos de edad avanzada que en jóvenes. Como es una enfermedad crónica, la expresión, que suele ser por medio de las heces, puede ser durante periodos muy largos de tiempo, lo que le da tiempo a la enfermedad a ser diseminada y contagiada a un montón de otros individuos. En aves domésticas, sobre todo, se ha visto una disminución en la vitalidad de las mismas, y sobre todo que en gallinas de traspatio, que hay una disminución notable en la producción de huevos y obviamente en la mortandad de individuos adultos. La enfermedad de Pacheco es una enfermedad de curso crónico también. Puede causar desde muerte súbita hasta que el animal se enferma pero se recupera, o hay algunos animales que aparentemente no se enferman para nada, algunas aves.
Los individuos que se enferman pero se recuperan y los que aparentemente no se enferman mantienen el virus en el organismo y pueden también excretarlo de por vida. Generalmente es intermitente si esta excreción, o sea, no es que todo el tiempo lo estén diseminando, sino que por algún hecho de que disminuye un poco las defensas o un factor muy estresante, pueden empezar a eliminar el virus de nuevo y ese virus es totalmente viable y puede contagiar a otros individuos. Se ha visto que puede afectar negativamente la supervivencia de pichones y que se activa bajo condiciones de estrés. Eso puede ser desde causas nutricionales, como les había mencionado, un animal mal nutrido puede estar bajo estrés, o si hay mucha, deforestación o impacto humano o de otros animales en la zona, puede causar estrés a los animales y puede activar el virus si es que está presente en la población. ¿De qué depende si un animal sobrevive o muere a la enfermedad o ni la presente? Se estima que es por los genotipos. El herpesvirus tiene 5 genotipos reconocidos actualmente. Y por ejemplo, acá vemos en las especies amazonas, los genotipos 1 y 2 producen una enfermedad muy leve y el animal se recupera y obviamente luego lo va a excretar, puede ser intermitentemente de por vida. Mientras que el genotipo 3 las mata instantáneamente y el genotipo 4 parece no afectarlas. Al contrario que en Aratinga, Pirura y Ara, donde los genotipos 1 y 2 parecen no afectarles para nada, el 3 deja que se recuperen, mientras que el 4 es altamente letal. Entonces ahí depende mucho la especie de citácidas con el genotipo. En mi estudio procuré usar muestras no invasivas. Estas son muestras de tejido o de material biológico que se obtiene sin agarrar al individuo. Esto lo hice porque, sobre todo en las lapas adultas, es un riesgo muy alto capturarlas. Hay tanto riesgo tanto para el investigador, pero sobre todo para el ave, porque hay que agarrarlo, es muy estresante, se puede hacer generalmente solamente en la época reproductiva en la que ellos están en los nidos, porque si no, es imposible agarrar un bicho, ¿no?, de esos, y es muy estresante y puede también tener algún efecto sobre la crianza del polluelo, etc. En general, las muestras no invasivas pueden ser plumas, pelos, o sea, obviamente mamíferos, piel de mudas, de reptiles, cáscaras o las heces, que es con lo que yo trabajé. Las ventajas, como les decía, es que es cero estrés, o sea, uno tiene que agarrar solamente las heces, el animal ni se entera. Es muy seguro, por tanto para el investigador como para el animal. Son muy fáciles de obtener, si uno tiene un poco de idea sobre el individuo. Es barato obtenerlas, no necesito tener todo un equipo para capturarlas y obtenerlas, sino las recojo nomás. Y es muy bueno para especies escurridizas, sobre todo de bajo número de individuos. Pero, como es todo en esta vida, esto también tiene desventajas. Y la principal es que la cantidad y la calidad de ADN en estas muestras suele ser muy bajo y no de muy buena calidad, puede estar muy degradado a veces. Luego, es muy importante que las heces sean colectadas de la forma más fresca posible, o sea, apenas caigan a alzarlas, no dejar que estén expuestas al sol y al medio mucho tiempo, porque tanto la luz ultravioleta como la desecación puede romper las cadenas de ADN, los virus y bacterias presentes. La dificultad de la obtención depende más por el conocimiento que hay que tener del patógeno y del individuo. Digamos, yo no puedo buscar un hemoparásito, es un parásito en la sangre, en las heces, por ejemplo. Yo tengo que saber bien qué estoy buscando para saber si la muestra que yo tengo me va a servir o no. Y también tengo que conocer, en este caso, las lapas para saber dónde buscarlas, porque tengo que saber dónde están las lapas, obviamente, para encontrar las cacas también. En mi estudio colecté en estas áreas. En Pacífico Central fui a Playa Azul, a Tárcoles, a Punta Aguja y a Playa Agujas y a Punta Leona. Y en Pacífico, en el área de conservación OSA, me concentré más en la península misma y estuve en Puerto Jiménez, Playa Blanca, La Palma, Carate, Valladraque y Cabo Matapalo. La metodología es bastante sencilla. Lo primero que hay que hacer, obviamente, las muestras fueron colectadas entre febrero y junio del año pasado y más o menos estuve 2 a 3 días por lugar. El procedimiento es bastante fácil y en todos los lugares era el mismo. Primero había que, obviamente, avistar las aves, ¿no?, ver dónde están y ir siguiéndolas. Luego, buscar el árbol rojo, que le decíamos, porque uno iba preguntando por los pueblos a la gente y siempre decían que había un árbol rojo donde estaban todas las lapas. Entonces había que ubicar ese árbol donde estaban y colocar unas lonas de plástico
debajo, como acá más o menos se puede ver. Y en vez de sentarse y esperar que defequen los animales. Una vez que caían las heces, eran almacenadas en criotubos y congeladas. Inicialmente a nivel de campo yo usaba unos termos de los blancos, de los plastofor, ¿no dicen? Esterofoam, con hielo y sal para intentar mantener la temperatura lo más bajo posible. Y al final de cada jornada, en mi lugar de donde estaba hospedándome, tenía el tanque de nitrógeno líquido, donde todas las muestras eran todas las noches colectadas y ahí permanecieron hasta el momento de extracción del ADN. El ADN, en la extracción todos los procesos del laboratorio se realizó en el Laboratorio de Genética y la Conservación de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. Hice una extracción usando el KIAM Fast DNA Stool Mini Kit, luego una concentración del ADN, porque como les decía la calidad y cantidad del ADN no es muy alta, entonces tuve que concentrarlo con el ESNA DNA, con el kit, y luego hice una PCR, que es la reacción en cadena polimerasa, específica para cada patógeno. Esta PCR se leyó por electroforesis en un gel al 2%, corrido por 80 voltios por 50 minutos. Esto es un ejemplo. Cada pocito tiene un ADN diferente que está ya el PCR listo, ¿no? Y esto se le pone como una fuente de electricidad y el ADN va corriendo y nos va marcando. Por ejemplo, es el control positivo, que es una muestra que yo sé que sí o sí tiene la bacteria o el virus que estoy buscando, y acá me lo muestra. Y estos, por ejemplo, estos todos son los que yo colecté, y acá tengo 2 positivos también de los que yo colecté. Y si ven, es como una línea a la misma altura que la de acá. Es un ejemplo para que uno tenga una idea de cómo se ve una PCR. Todos los que me dieron positivos, el mismo tubito de la PCR se lo manda a secuenciar. Yo lo mandé a Kyeyen en Corea, es un laboratorio que hay allá, donde tienen los aparatos especiales, que ellos lo que hacen es ver la cadena de ADN que yo secuencio por PCR, y ese código, digamos, de adeninas, guaninas, tiriminas, citosinas, ellos me mandan ese resultado, y ese yo lo meto al GenBank, que es una plataforma virtual donde uno puede, de acceso público, donde están todas las secuencias de ADN que la gente está viendo en el mundo, de todo, de virus, bacterias, gente, humanos, plantas, de todo, que todo el mundo va subiendo esas secuencias y ver si realmente es lo que yo estoy buscando. Aparte, es como para confirmar, yo lo hice para confirmar que realmente mi PCR estaba multiplicando la cadena de ADN que yo quería. Todas las muestras que me dieron positivas por PCR tenían un poco de heces que me habían sobrado, y esas las mandé al Laboratorio de Bacteriología Médica de la Universidad de Costa Rica también, y fueron cultivadas en 2 tipos de medios diferentes, el Lowenstein-Jensen, que es para Mycobacterias en general, y Mycobacterium avium, y Middlebrook 7H11, que es para Mycobacterium genavense en especial, porque esa micobacteria es muy difícil de cultivar. Como resultados, tuve que en todos los lugares de muestreo, la mayor cantidad fueron colectadas entre las 11 y 12 y media del mediodía. Estas son las horas de mayor calor, y coincide obviamente con que las aves están buscando como refugio en árboles muy altos y se quedan quietas, es como descansando, digiriendo también todo lo que comieron en la mañana, y donde defecan bastante también. Esto me ayudó muchísimo, porque mientras que ellas comen avanzan mucho, entonces uno está con la lona detrás y es imposible casi agarrar una de las heces. En cambio, en esta hora ellas están reposando, sí vuelan un poco y están ahí jugando, que sea en el árbol, pero es mucho más factible armar todas las lonas para empezar y que ya se queden ahí un buen rato y empiecen a defecar. Estos son los resultados obtenidos por las PCRs. Al final colecté 83 muestras, 38 fueron del Pacífico Central y 45 de la península de Osa. De estas, de tárcoles, tuve 15 muestras y 4 dieron positivo. Perdón, me olvidé comentarles que yo usé 3 tipos de primers. Una fue para detectar Mycobacterias general, una fue para detectar Mycobacterium avium y una para Mycobacterium genavense, bueno, aparte del herpes virus. Entonces sí tenía 4 categorías de secuencias que estaba amplificando. En tárcoles encontré 4 positivas a Mycobacterium generales, que eso puede ser cualquier tipo de micobacterio, desde ambientales hasta algunas que no son nada patógenas, etc. Pero de estas, una me dio positiva a Mycobacterium genavense. En Playa Azul no pude colectar nada, probablemente es porque justo como que el cauce del río había cambiado y había como destruido un montón de
de almendros de playa. Eso es lo que me dijo la gente allá, porque de hecho sí estaba todo bastante destruido y no vi ninguna lapa. En Playa Agujas colecté 16 muestras, 2 positivas al primer de Mycobacterias generales y otras 2 a Mycobacterium genavense. En Punta Leonas 7 muestras con una positiva a Mycobacterium. En Puerto Jiménez 9 muestras, todas negativas. En La Palma 12 muestras, todas negativas. En Playa Blanca y Carate no pude colectar. En Playa Blanca no había ninguna lapa en esa época y en Carate estaban muy arriba en el cerro, en el bosque, y no podía acceder a ellas. En Draque 7 muestras y en Matapalo 17, de las cuales 2 dieron positivas a Mycobacterium avium. Como pueden ver, del herpesvirus no me salió ninguna positiva. Luego yo hice un cálculo de una prevalencia supuesta. Es supuesta porque, para empezar, yo no sé realmente el número total de individuos que hay por zona. Luego, yo, por razones económicas también, y porque no era tanto el fin de mi estudio, yo no puedo garantizar que cada muestra fecal que yo colecté es de un individuo diferente. Pero como tanto las bacterias como los virus no se excretan todo el tiempo, entonces yo supuse que yo tomé como que cada muestra es de un individuo diferente y que el número de individuos era un número fijo, que era para Pacífico Central 450 y para OSA 1000. Y con eso calculé una prevalencia de 4.44% de Mycobacterium avium en la península de Osa y 7.89% de Mycobacterium genavense en Pacífico Central. Por otro lado, considerando que el número de muestras es bastante bajo con relación al número total de individuos, calculé una prevalencia máxima esperada para las micobacterias que no encontré en cada lugar, porque si se dan cuenta, en Pacífico Central encontré la genavense y en Osa la avium, pero separadas. Entonces calculé esa prevalencia esperada, que sería de 7.33 para Mycobacterium avium, que no encontré, para Pacífico Central, y genavense para Osa de 6.3, todo con un intervalo de confianza de 95%. De las muestras positivas, agarré 10 de las muestras positivas, que fueron 5 para Mycobacterias generales, 2 para avium y 3 para genavense, las mandé a secuenciar aquí en Yen, pero solamente se pudo trabajar con los resultados o con las secuencias de las dos de Mycobacterium avium, y metiéndolas al GenBank pude confirmar que sí eran. Esto es debido a lo que les decía, que la calidad a veces es muy mala del ADN, pero una Mycobacterium genavense me había salido positiva con los 2 primers diferentes, por lo tanto yo considero que sí es positiva, solamente que por la calidad no pude secuenciarla. Para cultivar mandé 6 muestras finalmente, 2 para Mycobacterias generales, 1 para Mycobacterium avium y 3 para Mycobacterium genavense, pero todos los cultivos dieron negativo. A pesar de que el cultivo es un golden standard para las micobacterias, el cultivo a partir de heces es muy complicado y peor que en mi caso. Digamos, yo colecté las heces, las tuve en nitrógeno líquido hasta que saqué el ADN, luego las pasé a un congelador de -80, pero ese congelador se arruinó y nos dimos cuenta como varios días después, y ese descongelar puede afectar negativamente la supervivencia de las bacterias dentro de las heces. Entonces pueden haber como varios factores que hayan influido en que no hayan salido positivas. Bueno, entonces finalmente, como discusión, lo que decía de Mycobacterium genavense, que no pude confirmarlo por secuenciación, pero sí fue detectada una muestra con 2 primers diferentes, lo cual es considerado como una confirmación de que la bacteria realmente está presente. Este es el primer registro de esta bacteria en el país. Es una bacteria que también afecta a los humanos, entonces es como bastante interesante, pero las aves son consideradas como los únicos reservorios actualmente de esta micobacteria. Por otro lado, Mycobacterium avium, que sí fue confirmada mediante PCR, o sea, sí estaba presente, es generalmente considerado como reservorio de las aves de traspatio. Y es interesante porque la secuencia que yo usé de primer para detectarla es del gen de la secuencia inserción 901. Se puede imaginar como una parte del genoma de la bacteria que está presente en el 100% de las cepas que son patógenas para las aves. Porque a pesar de que todas son Mycobacterium avium, hay diferentes cepas, de las cuales hay algunas que afectan más las aves, otras más los humanos, otras más los mamíferos. Pero esta secuencia que yo usé para detectarla está en todas las cepas que afectan las aves.
Entonces se puede decir que realmente las que yo detecté pueden afectar a las aves. No estoy diciendo que la que yo muestré está enferma, pero sí la detecté y sí podría afectar a las aves. Esta misma cepa está presente solamente en un 9% de cepas que afectan al humano, entonces probablemente no haya mucho riesgo en ese sentido, a pesar de que la bacteria es considerada zoonótica, que afecta a los humanos, la que yo detecté probablemente no. Y hay unos estudios que piensan o que sugieren que un 11% de las bacterias Mycobacterium avium del suelo tienen esta secuencia de inserción, pero otros estudios han confirmado que solamente es en lugares donde cerca hay oporquerizas o aves de traspatio con individuos enfermos. Entonces es muy probable que las que yo detecté no sean del ambiente, y si fueron del ambiente tuvieron que haber sido excretadas por otro ave. Durante el muestreo yo no vi ningún individuo enfermo, o sea, todos están aparentemente sanos, pero es importante considerar que en primer lugar los animales silvestres en general, sobre todo los que son presas, como pues, las aves, no suelen manifestar enfermedad o malestar, porque eso los hace unas potenciales presas favorables, digamos, para el depredador. Entonces ellas suelen aguantarse como la enfermedad, disimular la enfermedad lo más posible. Además, si se acuerdan esta imagen que les mostré del corazón con los nódulos tuberculosos, esta es de una lapa de un zoológico en Brasil. Este era un macho de unos 30 años, que la única sintomatología que tenía fue como inflamación en el pico, encima del pico, entre el pico y el ojo. Y entonces, aparte de eso, tenía súper apetito, el plumaje era hermoso, el animal parecía que estaba sano. Pero los colegas lo agarraron y lo anestesiaron para poder tomar una biopsia para ver qué era, y el animal se murió durante la anestesia. Y cuando lo vieron estaba cundido de nódulos tuberculosos. O sea, ahí se puede ver que el individuo, a pesar de que no tenía ningún otro síntoma y parecía totalmente sano, se iba a morir de todos modos. De hecho, la hinchazón que tenía en el ojo era tuberculosis. Y también puede ser que, a pesar de que uno vea a los individuos sanos, que hayan varios enfermos entre medio. En poblaciones silvestres no hay estudios que indiquen qué significa que esta enfermedad esté presente en la población. Entonces lo único que podemos hacer, como en muchos casos que uno trabaja con silvestres y no hay información, es extrapolar lo que pasa en cautiverio, en domésticos, animales domésticos. Por ejemplo, en pollos de granja hay un gran aumento en mortalidad de aves adultas y hay una disminución de la producción de huevos. En las lapas podemos considerar que son aves de dosel, y eso puede ser que influye en su susceptibilidad hacia la enfermedad. Es decir, como las micobacterias suelen estar más en tierra y las aves no deberían tener mucho contacto con ellas, y por haber evolucionado tan lejos del suelo, es muy probable que sean muy susceptibles a esta enfermedad. Y aparte, si consideramos que de toda la población solamente un 10 a un 20% de las aves se reproduce, eso según datos de estudios tanto de Costa Rica como de Perú, que es un número muy bajo, considerando el tamaño de la población, y que solamente hay un 50 a 60% de éxito de eclosión de estas poblaciones, de este pequeño número de individuos que se reproduce, y encima hay una disminución en la producción de huevos, y encima se mueren animales adultos, puede llegar a afectar negativamente a la supervivencia de la especie. Por los cultivos, lo que les explicaba hace rato es que el cultivo es altamente específico pero poco sensible desde las heces. Eso significa que si sale positivo, es positivo, pero si sale negativo no podemos decir que es negativo, porque puede ser que la bacteria es muy difícil que crezca y que no haya crecido. Sobre todo el Mycobacterium gennavensis es muy difícil de cultivar en laboratorios. Por eso hasta actualmente es muy poco conocida esta micobacteria, porque no crece, y la rotura de la cadena de frío que les había mencionado, que se arruinó el congelador. Por otro lado, la enfermedad del pacheco. Como han visto en los resultados, ninguna dio positiva, pero ahora viene la pregunta. A veces el resultado negativo es peor que el positivo. Entonces, la pregunta es si es un verdadero negativo o un falso negativo el que yo detecté. Existen varios estudios en todo Latinoamérica, sobre todo, de este estudio, pero muy pocos en vida libre. Son muy pocos. Hay algunos en México que fueron hechos con diferentes tipos de amazonas y aramacao también,
y en la biosfera maya de Guatemala, que también fue hecho con Aramacao, y bueno, y ahora yo con Costa Rica, que no hemos detectado en ninguno de estos lugares. Pero por otro lado, perdón, todos individuos de vida libre, ¿no? Por otro lado, estudios hechos tanto en Perú, en Manu, en Bolivia, en el Chaco, con estos 3 tipos de lapas, la ararauna, la cloróptera y la macao, y en Bolivia con la amazona, en Brasil con las jacintas y en la Argentina con lorrito barranquero, dieron, en esos animales descubrieron tanto el virus como anticuerpos en los individuos de vida libre de estas zonas. Entonces, eso hace creer que el virus está presente normalmente en poblaciones silvestres de Sudamérica, pero no tanto en Mesoamérica, pero aparentemente no en Mesoamérica. Pero estos estudios tienen mucho sesgo, porque para empezar, todos los estudios que fueron hechos en Mesoamérica, bueno, excepto el mío, bueno, todos los que fueron hechos en México y en Guatemala, fueron hechos en pichones. Y esto puede afectar mucho la forma de muestreo, porque ellos se hicieron mediante sangre. Y digamos, si estamos buscando anticuerpos, puede ser que los pichones o eran muy jóvenes para formar anticuerpos y por eso no se detectaron, o ya muy viejos como para que los anticuerpos de la madre estén presentes en ellos. En cambio, en Sudamérica se muestreó muchos animales adultos, entonces también tienen mucho más tiempo para tener contacto con el virus, formar los anticuerpos y estos que sean detectados. Y otra información importante es que en Costa Rica sí ha sido detectado anticuerpos en lapas rojas en cautiverio. Entonces podríamos decir que el virus sí está en el país, por lo menos en cautiverio. Lamentablemente en este estudio solamente es uno, no dice el origen de estas lapas, si es de vida libre, si es de Costa Rica o fue introducida, y tampoco el destino, si el animal fue liberado o no. Eso es como bastante triste. Entonces, en este estudio, ¿por qué yo no pude detectar el virus en este estudio? Puede ser, por ejemplo, que el ADN estaba degradado. Los virus no son tan estables como las bacterias, peor como las micobacterias, que son durísimas. Entonces puede ser que las heces de las lapas tengan más enzimas y productos que estén degradando el virus muy rápido, y que a pesar de que yo las colecté súper frescas, las puse en hielo y luego en nitrógeno, como en esos lugares hace mucho calor, que sí haya habido un tiempo entre medio que el virus se haya degradado. Mi número de muestras es bastante bajo todavía, la verdad. Y también puede ser que el genotipo que esté circulando en las poblaciones libres sea alguno que, o en el caso si es el genotipo 1, que en cautiverio ha demostrado ser, las aves han demostrado ser altamente resistentes, entonces puede ser que los individuos sí tengan el virus, pero no lo expresen y no lo excreten tampoco, porque están en algún equilibrio coevolutivo y justo en el momento que yo muestré no lo estaban excretando. También puede ser que sea el genotipo 3, que es más o menos parecido, que los individuos sí se hayan enfermado, pues se hayan recuperado y tampoco estén excretando el virus en ese momento, o que es menos probable que sea el genotipo 4, que produce muerte súbita y los animales enfermos enfermen tan rápido, porque en cautiverios, o sea, realmente amanecen muertos de nada, que pase lo mismo en vida libre, entonces esos animales si no tengo ni la oportunidad de muestrearlos. Y como son de vida libre, puede ser que estén muriendo en cualquier lado del bosque y nadie los encuentre. En mi estudio también aproveché que las muestras invasivas son muy seguras, sobre todo para este tipo de aves. Para ser una sola persona colecté un gran número de muestras en bastante poco tiempo. Y eso también yo fui a veces sola y a veces éramos como un grupo de 4, pero tranquilamente pude haber ido sola, la verdad, porque no es mucho el equipo que hay que llevar, es bastante fácil seguirlas, poner las lonas, esperar, o sea, es un trabajo bastante fácil y sobre todo no se necesita gente entrenada. Esto quiere decir que en verdad cualquiera puede hacerlo y eso es un gran plus, porque para capturar un individuo se necesita gente súper entrenada, súper especializada, gente que sepa subir, poner las redes, gente que sepa manipular al individuo, lo que sube mucho el costo del proyecto. Entonces es una gran ventaja que yo pude aprovechar. Y bueno, como recomendaciones, en el caso de la tuberculosis aviar, en primer lugar, como siempre realmente, es ampliar estudios. En este caso, no solamente a animales silvestres, sino también a domésticos. Sobre todo aves de traspatio, que
no hay mucho acá en Costa Rica, pero sí existen y son como la fuente primaria que podrían estar diseminando el patógeno al ambiente, y no solamente a las lapas, sino a cualquier otro animal, porque tiene poder a mamíferos. Luego, sería muy interesante priorizar la detección del patógeno de per se, más que anticuerpos, porque podemos ver justamente lo que les contaba de la secuencia de inserción, de que si el patógeno que encontramos realmente es potencialmente dañino para el individuo, y que no sea una cepa de Mycobacterium avium que no es patógena, entonces no, o sea, que está normal en el ambiente y no hace ningún daño a nadie. Obviamente evitar siempre al máximo el contacto entre los animales domésticos y silvestres. Esto es muy complicado, sobre todo en las aves que pueden volar y estar en cualquier lugar. Es un poco más fácil con mamíferos, ¿no? Pero más que todo, yo esto también me refiero, por ejemplo, en aves de traspatio, realmente no tenerlas libres, sino hasta, aunque sean de traspatio, hacerles un encerrado que evite que salgan y se metan al monte, digamos. Y bueno, sugerir la inciensa, que incluye la detección de Mycobacterium genavense, tanto en humanos, porque afecta a humanos también, como en otros animales. Porque como les expliqué, es muy difícil de diagnosticarla por cultivo, que es como el método más preferido para diagnosticarlo. Entonces muchos pasan desapercibidos porque no crece tan fácilmente. Por la enfermedad de Pacheco es muy importante ampliar los estudios a vida libre a otras citácidas, porque este es un patógeno que solamente afecta a las citácidas, tanto de vida libre como en cautiverio, porque como les comenté, ya fue detectado anticuerpos en cautiverio. Entonces sería ahora interesante saber dónde, quién las tiene, cómo llegó, si el individuo era de vida libre, si nació en cautiverio, si fue traído de, no sé, Guatemala o de Panamá, no sé. Y para hacer esto sería bueno como considerar varios otros aspectos, sobre todo los animales en cautiverio, que los tenemos ahí, que son fáciles de muestrear. En primer lugar, muestrear varias veces seguidas en diferentes tiempos, porque el virus si no se excreta todo el tiempo. Luego, hacerlo también mediante serología, detectar anticuerpos, que aunque no nos dice qué genotipo es, nos puede decir que esté presente. Y bueno, por último, siempre si se puede detectarlo el agente, es mejor, por la cuestión de los genotipos, para ver si por ahí en vida libre sí es común que esté el genotipo, no sé, 3, y digamos, si nosotros pensamos liberar un Amazonas y que nunca tuvo contacto con este genotipo, sino tiene el otro genotipo, que puede ser patógeno para las aves, y las liberamos, puede ser que contagie a las lapas, digamos, y las mate todas. A ella no le va a pasar nada, pero a las otras especies sí. Entonces es muy importante saber qué hay en vida libre y qué hay en cautiverio, antes de tomar cualquier decisión de introducir. En general, tanto para una como para la otra enfermedad, usar más de un método para la detección, como decía, puede ser serología, detección del agente, etc. Y optimizar los protocolos de extracción de ADN. A esto me refiero a que yo, por hacer cultivos, no usé toda la muestra, sino dejé la mitad congelada, pues, pero la verdad es que no vale la pena hacer cultivos de las heces porque tiene muy baja probabilidad es muy poco específica, muy poco sensible, crece muy difícil, y la cantidad de ADN en las heces es muy baja, entonces es mejor usar toda la muestra, hacer varias extracciones, pero usar toda la muestra. Y siempre hay preferencia cebadores para la PCR que amplifican cadenas cortas, porque como el ADN está degradado, si el cebador es muy grande, nunca va a encontrar una cadena tan grande para replicarla. Bueno, esto es más de laboratorio. La metodología que usé fue bastante práctica, por todas las ventajas que les dije, entonces yo aconsejaría ampliarlas a otros patógenos como circovirus, poliomavirus, que también se excretan por heces. Entonces se podría como de una heces sacar más información todavía de la que yo saqué. Y sobre todo evitar la liberación por el momento de lapas rojas y otras citáceas, porque no sabemos bien qué es lo que está pasando. Y considerando que hay estudios, sobre todo en lapas rojas, que indican que genéticamente son totalmente viables, que están aumentando de número y todo, deberíamos concentrar los esfuerzos en vez de reproducirlas y liberarlas, utilizar tanto el tiempo como el dinero y el esfuerzo en conservar las especies que ya están libres, con diferentes métodos, sea desde educación para que ya no haya más extracción, hasta poner nidos,
darles espacio y ambiente para ellas, reforestación, etc., tiene mucho más sentido que estar liberando individuos y sobre todo a veces, muchas veces en zonas que ni siquiera pertenecen. También sería muy importante empezar a considerar un monitoreo a largo plazo de las enfermedades, porque mal que mal la población siempre va a estar en aumento, siempre va a haber un contacto entre humanos y animales silvestres. Esto también es como una característica que tiene Costa Rica. Hay mucho ecoturismo, la gente viene a mirar animales, a verlos, mejor si todavía se los pueden tocar. Entonces es muy importante hacer ese monitoreo a largo plazo, empezar a concientizar a la gente, a las autoridades también, porque esto es dinero, es paciencia, es tiempo, y muchas veces si no hay una mortalidad grande donde se muere toda la población, a nadie le interesa. Entonces es un poco complicado explicarles que, ok, no puedo decir que se están muriendo, que están todas enfermas, pero cualquier rato eso se dispara y se pueden morir todas. Entonces es mejor tener información desde antes para saber qué es normal, qué no es normal y qué puede ser un peligro, por dónde está entrando el patógeno, etc. Y según el reglamento de conservación de vida silvestre, hay una parte en la que dice que para la liberación de animales hay que hacer estudios genéticos y de salud, nada más, y para todos los animales. Pero no especifica absolutamente ni qué estudios genéticos ni qué patógenos buscar. Entonces todos los centros de rescate hacen lo que quieren, lo que creen o que está bien, y lo que pueden está bien realmente, porque es caro. Eso también sería muy importante empezar a estandarizarlo con estudios como este y futuros que ojalá vengan, que más o menos nos dan una idea qué es lo que hay y qué es lo que no hay. Para darles a todos los centros de rescate, por ejemplo, y los de liberación sobre todo, un protocolo mucho más específico por especie, por zona donde van a liberar, etc. Porque si no, todo el mundo hace algo y al final no hacemos nada. Y bueno, como conclusiones, puedo decir que las heces frescas fueron una potencial fuente de ADN bastante buena por las ventajas que tienen, que tanto Mycobacterium avium como Avium avium como genavensis están presentes en las heces. Como les dije anteriormente, no puedo decirles que los animales están enfermos, pero sí están presentes en las heces. Ahora se necesitan ampliar los estudios para ver realmente lo que están afectando a las poblaciones. Que el herpes virus de los citáceos, la enfermedad de Pacheco, no puedo decir que está ausente por todos los factores que les decía, los genotipos, etcétera, etcétera. Bueno, como siempre son necesarios más estudios que incluyan sobre todo una mayor cantidad de individuos, tanto de lapas como de otras especies también, y en el caso de la tuberculosis hasta mamíferos se puede incluir y humanos y todo. Y bueno, obviamente es necesario repetir los muestreos en el tiempo para que haya una mayor probabilidad de detectar los patógenos en las heces. Bueno, quiero agradecer a la asociación por apoyarme. Realmente fue un apoyo económico muy grande e importante para este trabajo. A la Escuela de Biología, sobre todo al Laboratorio de Genética y la Conservación de la Universidad de Costa Rica, al doctor Gustavo Gutiérrez, que siempre me apoyó desde el inicio, a Día igual por el equipo, bueno, el Centro de Posgrados, que es donde yo hice la maestría, a la INCIENCIA y a la Universidad de Varsovia por apoyarme con controles positivos que son importantes para el estudio. Gracias. ¿Preguntas?